También existe el tema del nuevo etiquetado de advertencia para alimentos y bebidas de la norma oficial mexicana 51, que podría llevar a México a litigios internacionales, ya que se interpone pues, a barreras técnicas como la parte publicitaria y de patentes. Así lo expresó Jaime Saludowski, presidente ejecutivo de Conméxico, Asociación Empresarial. El economista dijo que el nuevo etiquetado afectará el 80% de los productos de alimentos y bebidas que se comercializan a través de sus empresas afiliadas, cuyo valor estimado es de 5.800 millones de dólares. Para recordar en qué consistirá este etiquetado y también hablar sobre las diversas posturas al respecto, hoy nos acompaña Katia García. Ella es coordinadora del área de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Bienvenida, muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. En otra oportunidad platicamos de dónde surgía este etiquetado, claro que además hay que decirlo, reconocido ya por la UNICEF como uno de los mejores del mundo, que podría ser referente a nivel internacional. Hagamos un resumen para nuestra audiencia. ¿En qué tema vamos? ¿En qué paso vamos del etiquetado claro? Bueno, pues en octubre del año pasado se aprobó tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores y la modificación a la Ley General en materia de etiquetado, la Ley General de Salud en materia de etiquetado. Y a través de esta modificación a la ley se hizo ya se insta a que tengamos un etiquetado de advertencia, como tú bien lo dices. Entonces consistirá en unos sellos que vendrán en la parte frontal de los empaques con la palabra exceso de calorías, de azúcares, de grasas y de sodio, ¿no? Entonces, con este sello lo que se busca es informar a los consumidores de manera rápida, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos. Si una persona quiere más información al respecto, puede voltear el empaque y buscar en la tabla nutrimental los gramos y calorías exactas. Pero el objetivo del etiquetado de advertencia es precisamente eso, darlo rápido y que la gente conozca de una advertencia de lo que contiene ese producto, cuando rebasa los límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. Posteriormente a esta modificación a la ley, se hicieron grupos de trabajo en los que pudimos participar para modificar la norma 051 en materia de etiquetado. Participaron todos los actores involucrados, eso es muy importante mencionarlo. Fue un proceso democrático, participó la industria de alimentos, participó gobierno, sociedad civil, la academia, ¿no? Y se llegó a consensos. Se aprobaron la mayoría de estos numerales, el 98% de los numerales, y entonces en México lo único que falta es que esta modificación sea ya publicada en el Diario Oficial. Oye, dábamos aquí testimonio particularmente de un grupo de empresarios que no están del todo de acuerdo porque dicen que la información no está clara sobre sus productos. Los consumidores finales pues podrían confundirse un poco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el poder del consumidor? Finalmente lo importante pues somos los consumidores y el tema de la salud. Por supuesto, y además te digo, no solamente somos nosotros los que avalamos este tipo de etiquetado, la UNICEF, ¿no? Anoche se puso una postura a favor, ¿no? Hablando de este etiquetado de advertencia que va a ser uno de los mejores del mundo, no solo la UNICEF, sino la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FAO, muchísima evidencia científica que lo está apoyando. Entonces creemos que los únicos que están bloqueando esta iniciativa pues es la industria de alimentos y bebidas, que lo que trata de hacer con este tipo de estrategias es retrasar el proceso, generar confusión, y aquí muy importante pues invitarlos a todas y a todos que nos escuchan, que nos ven, que realmente vean que este etiquetado de advertencia es un avance para la salud pública y que no se dejen engañar por esta generación de miedo que está creando la industria. Oye, ¿cuáles han sido los resultados en otros países? Nosotros utilizamos a Chile en algún momento en referencia en algunos temas del etiquetado, claro, esperemos que ahora México pues sí sea referencia en otros países que comenzarán a implementar estas estrategias en temas de salud. ¿Cuáles fueron los resultados en los otros países? ¿Realmente sus habitantes dejaron de consumir estos alimentos catalogados como chatarra al leer este etiquetado claro? Claro que sí. Hay una evaluación realizada por el Ministerio de Salud de Chile que nos menciona que hubo un 25% de reducción en el consumo de bebidas azucaradas y una reducción de 14% en el consumo de cereales de caja, ¿no? Entonces, además, más del 90% de la población comprende este sistema etiquetado, por lo cual creemos que en México se esperarán resultados similares o todavía mejores, porque tenemos, pues, a partir de la experiencia de Chile, se retomaron todos estos criterios y se hicieron todavía, pues tratando de seguir un paso adelante, ¿no? Entonces creemos que México va a tener esto un impacto muchísimo más favorable a la salud, a largo plazo, por supuesto, pero tenemos que ir poco a poco a través de toda una política integral de combate a la obesidad, donde el etiquetado
el etiquetado de advertencia es una de las medidas más importantes para poder lograrlo. Una vez que se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, que bueno, pues las empresas, las estrategias de marketing que diseñan estos empaques, pues hagan las modificaciones necesarias, ¿se ha pensado por parte del Poder del Consumidor, a lo mejor en colaboración con la Secretaría de Salud, alguna campaña para informar a la población, para que aprendamos pues a leer los etiquetados y saber eso qué quiere decir? O sea, que tenga alto contenido de azúcar, cómo afecta en mi cuerpo, cómo afecta en el cuerpo de mis hijos, el alto contenido de sodio. Por supuesto, eso también es un elemento básico y ya también se tienen posturas a favor de parte del subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, quien también está contemplando este tipo de estrategias de orientación nutricional y para comprender, o bueno, para conocer este etiquetado, ¿no? Para que la gente se vaya familiarizando con el etiquetado, que de por sí ya es comprensible de manera fácil y rápida, pues con una campaña que nos oriente al respecto, pues puede tener un impacto mayor y eso es lo que se va a hacer. No perdamos en cuenta que esto es es solamente uno de los elementos, ¿no? Sí. Esto es una política integral que tiene que contemplar también esta parte educativa, pero no solamente la educación es la solución, sino tienen que ponerse medidas regulatorias y dentro de esas medidas regulatorias está la cuestión del etiquetado, pero también existen medidas como la regulación de la publicidad dirigida a la infancia, la aplicación de impuestos. Que al respecto, por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia pues haya emitido su postura y pues ellos aseguran que en caso de no seguirse este etiquetado, claro, se estaría violentando el derecho a una nutrición y a la salud de las niñas y los niños, que principalmente son pues los consumidores de este tipo de productos chatarra. Sí, pues esto también es un elemento clave, ¿no? Estamos hablando de salud pública y de la garantía de nuestros derechos, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la información, pero sobre todo del interés superior de la infancia sobre cualquier otro interés comercial. Eso es lo que debe de prevalecer en nuestras políticas públicas y lo que buscamos es que niñas y niños no lleguen a la etapa adulta con algún problema de sobrepeso, obesidad o diabetes, ¿no? Este tipo de medidas que han sido efectivas en otros países, pues principalmente es para salvaguardar la salud de niñas y niños, sus intereses, su bienestar en conjunto, ¿no? Y que estos niños tengan una formación de hábitos saludables, claro, porque en esa etapa es cuando se forman, claro, y lo van a mantener a lo largo de su vida. ¿De qué manera, Katia, podremos informarnos para que antes de que comencemos a ver en los almacenes estos etiquetados, podamos irnos familiarizando con ellos, ir aprendiendo un poco para cuando llegue el día y lleguemos a comprar, pues podamos tomar decisiones saludables? Por supuesto, los invito a que conozcan la página, es www.etiquetadosclaros.org. En esta página pueden encontrar cómo va a ser este sistema etiquetado, toda la evidencia científica, videos, infografías, posturas de los diferentes organismos internacionales y de esta manera ir conociendo también qué es lo que viene en México, ¿no? Y apoyando esta iniciativa. Creemos que es muy importante tener también el respaldo de la sociedad, ¿no? Esto es en busca de la salud y para beneficio de todos. Finalmente la decisión final pues es de nosotros, los compradores, que cuando llegamos al supermercado elegimos los productos que vamos a consumir. Hay que tener mucha conciencia de lo que podrían repercutir en nuestra salud y en la de nuestra familia. Claro que sí, y también muy importante decir, esto no es una medida prohibitiva, esto es una medida de información y claro, cada quien tiene la capacidad de decidir, pero de una manera informada. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Katia Yerzani García. Ella es coordinadora del área de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Esperemos, una vez que esté publicado, que ya estén los productos en los almacenes con este nuevo etiquetado, poder volver a conversar contigo. Me dará muchísimo gusto volver a estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias a ti.